En 1958 se fabricó el último deportivo con nombre Pegaso. Esta es la fecha que encontrarás en páginas web, revistas e incluso en libros, pero ¿estáis seguros de que esa es la fecha correcta? Pues no, porque ese año se cierra la primera etapa de los deportivos Pegaso, pero en 1991 ENASA volvió a construir deportivos con marca Pegaso. Un milagro para unos, un verdadero horror para otros. Hoy lo llamaríamos Restomod. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En la entrada del vídeo he dicho que para algunos esto fue un milagro y para otros fue un horror. La verdad es que lo que he leído, y se dijo en su momento, no era la palabra horror, era la palabra aborto. Y es que resucitar 40 años después el mito no era tarea fácil. Bueno, esto es lo que hoy día se llama Restomod. Coches, bueno, es más que un Restomod porque era un coche que iba a fabricar una réplica, pero que iba a fabricar la propia Pegaso. Una historia que conocía en parte, pero que ahora conozco en detalle gracias a... pues ya sabéis a quién. Ya podéis ver este fondo. Este fondo significa que estamos en el vídeo del mes de 0 a 100, que en este número nos habla con todo lujo de detalles de esta aventura. Yo os haré un resumen, pero si queréis saber más, ya sabéis. Comprad la revista. Y como siempre hay despistados, os recuerdo que 0 a 100 solo se vende online en el link que aparece en pantalla. Y que si eres garajista, tanto si compras un número como si te suscribes, tienes descuentos si introduces el código que figura en el texto descriptivo. Y también os recuerdo la mejor noticia. Los aficionados de Sudamérica o Estados Unidos ya podéis comprar 0 a 100 con un precio de transporte muy razonable desde el enlace que encontraréis en la descripción de este vídeo. Ya no tenéis disculpa. Tras una aventura con la empresa norteamericana International Harvester que no salió nada bien, pues Pegaso volvía a volar sola. Volvió a volar sola y con bastante éxito, porque en 1987 presentó un nuevo camión, el Pegaso Troner, que todavía hoy es un referente y que tuvo mucho éxito de crítica y de público. Pero como os digo siempre, cuando pasan cosas extraordinarias, no suele ser por una causa única, sino por la suma de varias causas. Este era el caso. Una causa: Pegaso volvía a volar sola y además con cierto éxito y con cierto optimismo. Dos, que la tengo por aquí y se me ha perdido. Sí, que apareció el libro, un libro que fue todo un referente, que se titulaba Ricard Pegaso, la pasión por el automóvil, y que no solo contaba la historia, con todo el lujo de detalles, de Pegaso, sino que contaba la historia conocida de cada una de las 86 unidades que se fabricaron del Pegaso. Y por último, tres, que muchas empresas muestran su interés por volver a fabricar el Pegaso. Bueno, alguna marca no es que mostrara interés, sino que es que se puso manos a la obra a fabricar el coche. Ese fue el caso de una empresa que se llamó Pegaso Automobiles Limited of America, que tenía la idea de fabricar el Pegaso tal cual, sin pedir permiso a nadie y sin pedir derechos de imagen ni nada de nada. Bueno, la batalla legal que se avecinaba nunca tuvo lugar, porque esta empresa quebró y nunca llegó a fabricar este coche. Pero hubo otros intentos y otros intereses, incluso desde Japón, para buscar acuerdos y para comprar los derechos y volver a fabricar el deportivo Pegaso. Tanto fue el interés mostrado por esas marcas que el propio consejero delegado de NASA, que era Acacio Rodríguez, pensó: ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Así que en los años 80 pide un estudio de viabilidad del proyecto. En ese grupo de trabajo estaba Manuel Lage, que es quien escribe el artículo que aparece en este número de la revista y que, como podéis imaginar, os cuenta historias, os da datos y anécdotas de primerísima mano, auténtica información privilegiada. Un socio mío, cuando iniciábamos un proyecto ambicioso, tenía una frase que a mí me hacía mucha gracia, que era: primero hay que trocear al oso, es decir, hay que dividir todo el proyecto en partes, y es lo que hizo ENASA. ¿Y cuál era la parte más delicada del proyecto? Pues la parte más delicada del proyecto, de un proyecto de este tipo, era el motor. Porque la primera conclusión fue muy clara y meridiana. El motor tenía que estar a la altura y tenía que ser un V8. Pero claro, hacer un V8, diseñarlo desde cero, moderno, requería dinero y además tiempo. Así que se pusieron
a buscar un motor. Buscaron muchos motores, hablaron con muchas marcas, incluso con Ferrari e incluso con Cosworth. Pero Cosworth, que fabricaba el V8 que todos conocéis de la Fórmula 1, no tenía prevista una versión de calle de ese coche. Así que finalmente recalaron en Rover, que Rover fue que les prestó, les prestó, no, supongo que se lo vendió, el motor Rover V8, que era un motor de todo de aluminio, con un único árbol de levas central y que tenía una cilindrada en torno a 3,8 litros y daba 170 caballos. Hoy voy a ser yo el que me exprese de primera mano. ¿Por qué? Porque, a ver, en un coche, en un Restomoto o cualquier coche, además un coche deportivo, la imagen es importante, la carrocería, pero el motor es el alma del coche. Así que, en mi modesta opinión, insisto, esto siempre distingo datos y opiniones. Esto es una opinión. En mi modesta opinión, este motor no estaba a la altura, porque pensaba que en ese momento ya había motores de 2 litros muy buenos, con 16 válvulas, que daban 160 caballos. Hablamos de un V8 que no era de la última tecnología, con un árbol de levar central que daba con casi 4 litros 170 caballos. Entonces, claro, fabricar un motor era caro, muy caro, pero hombre, es que si hubieran usado el motor Cosworth hubiera sido pues un hito, porque decir, no, es que el moderno Pegaso lleva un motor de carreras desinflado para poder ser usado en la calle, pero eso era muy caro y además Cosworth no lo había previsto. Así que mucha gente le reprochó a este modelo que este motor que tenía, digámoslo así, tan poco pedigrí. A mí me parece que este fue, a mi modo de ver, uno de los fallos del modelo. En cuanto a la carrocería, se usó la versión Spider. Por cierto, que Spider, no sé si Pedro Serra o Pegaso lo ponía con Y, que se escribe con I latina, pues el Spider de Pedro Serra, por muchas razones. Una porque fue de las últimas, otra porque era 100% española y otra porque no era una versión específicamente de competición. A mi modo de ver, una buena elección, pero una buena elección no exenta de problemas. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho muchas veces, bueno, lo he dicho yo y lo ha dicho mucha gente, es que Pedro Serra, afamado carrocero, más que un carrocero era un escultor, era un artista, trabajaba sin planos, es alucinante, la gente alucinaba por cómo cogía la chapa, la de reformas, todo eso es muy bonito, pero a la hora de replicar el coche resulta que no había planos. Y tuvieron que parametrizar, con láser y montar aéreos para hacer un plano de la carrocería. Y de repente descubrieron una cosa curiosísima, que es que la puerta del conductor medía 40 milímetros más que la puerta del acompañante. ¡Ojo! 40 milímetros en un coche es mucho, hablamos de 4 centímetros. Bueno, le dijeron si era Pedro Serra, si era por un motivo de que tuviera un fácil acceso, por el pedalier, muchas cosas, pero al final el propio Serra reconoció que simplemente había sido, como eran coches artesanales, un puro fallo de medición. Se me olvidaba decir que en el prototipo, en esta versión moderna, las dos puertas eran iguales. Bueno, ya resueltos dos temas claves, como era la carrocería y como era el motor, parece que estaba resuelto casi todo. Bueno, pues no, porque quedaba todo el bastidor y todo el interior. El bastidor original del Pegaso tenía una suspensión independiente con triángulo superpuesto y barra de torsión y una suspensión trasera que era el primer coche de serie que lo utilizaba, se hubiera utilizado en competición, que llevaba el cambio detrás para mejorar el reparto de pesos y un eje rígido de Dion con un paralelogramo de Watt. Cuando apareció el Pegaso, como os he comentado, esta solución nunca había sido usada en coches de calle, pero después sí, porque Alfa Romeo usó una disposición prácticamente idéntica, con el cambio detrás, esa suspensión de eje rígido de Dion y paralelogramo de Watt. Tanto fue así que cuando la gente de Pegaso se fue a Alfa Romeo pues a pedir si podían usar ese sistema, o cogerlo tal cual para usarlo en su coche, alguien, sottovoce, ya que estamos hablando de una marca italiana, le comentó que Alfa se había inspirado en el Pegaso. Bueno, por cierto, no sé si sabéis lo que es un eje rígido de Dion y un paralelogramo de Watt. Un eje rígido de Dion es un eje rígido, pero que es tubular. Y el diferencial no va puesto en el propio eje, sino que va aparte. Tiene unos semiejes. La ventaja es que las ruedas siempre forman un ángulo de 90 grados con el suelo. Y un paralelogramo de Watt sustituye una barra Panhard. Es el sistema que evita que las ruedas se vayan para los lados. Lo que pasa es que un paralelogramo de Watt es más preciso. Una barra Panhard hace que el eje tenga un cierto movimiento lateral y con un paralelogramo de Watt consigue lo mismo, pero es mejor, en definitiva. En el habitáculo, uno de los problemas era la capota.
No solo porque había que rediseñarla, sino porque en el coche original, pues una persona que midiera 1,80 no hubiera entrado. Así que se rehizo la capota y, por cierto, se aprovechó, que no lo he contado antes, hacer las puertas iguales, pero además con cristales deslizantes, porque el modelo original sencillamente no llevaba cristales y cuando se ponía la capota se ponían unos plásticos. Y bueno, luego estaban los tapizados interiores, que también eran un problema. Apuntaron muy alto porque incluso llegaron a contactar con Loewe para hacer los interiores, pero al final, bueno, pues la cordura fue lo que se impuso y contactaron con una empresa que fue todo muy fácil porque era Arte España, que era una empresa especializada en cuero, porque por supuesto el interior tenía que ser de cuero, pero que era una empresa especializada en hacer cosas de cuero y que pertenecía también a Lini. Pero mientras el nuevo barra viejo Pegaso seguía quemando etapas y se acercaba ya la fecha de producción, ¿qué pasó? Que en 1990 el Lini vende a Fiat la división de Pegaso, vende Pegaso, porque Fiat a su vez quería potenciar la división suya de vehículos industriales y camiones, que era Iveco. ¿Y qué pasa? Que Fiat, que ya tiene su historia por su lado, no le importaba absolutamente nada hacer los nuevos Pegaso, y menos unos Pegaso que, permitirme que vuelva a la entradilla, eran poco aborto, con motor Rover y caja de cambios Alfa Romeo. En junio de 1991 se presenta este nuevo viejo Pegaso, por cierto en Madrid y creo que en el Hotel Villamagna. Se hicieron las unidades que que figuraban en los contratos iniciales. 2 prototipos y 10 unidades para la venta. Fue un coche que en su momento no fue muy apreciado. Bueno, como os decía, unos le consideran un milagro, pero otros le consideran un horror. 30 años después, pues bueno, pues pasa lo mismo. Hay gente que lo aprecia o no, pero la diferencia es que ya es un clásico. Lo cierto es que este nuevo Pegaso no consiguió que la marca resucitase. En esta sección del Día del Coche, como le ha gustado ahora llamarla a Rodrigo, porque dice que hay que cambiar y renovarse, voy a cambiar porque no voy a elegir un coche, sino un camión. Voy a elegir el Pegaso, me apunta aquí el modelo exacto, 3046/10, con el que Carlos del Val y un ex compañero y amigo, que es a Miguel Guerrero, hicieron el París-Dakar nada más y nada menos que en 1984. Y es un camión que tuve, además, la oportunidad de probar. Además lo probé en Villanueva de Pardillo, pero en una zona que parecía el Dakar, porque había un río, había dunas, había unas subidas. Bueno, me quedé completamente alucinado de las posibilidades de todo terreno que tenía un camión. ¿Por dónde se podía subir? Y claro, a la hora de vadear un río, lo que para un coche era un problema, para el camión, vamos, era 1,5 metros de altura, lo vadeamos sin problemas. Me encantó esa experiencia. Llegamos al colutorio, al locutorio, o bueno, como lo queréis llamar. Al laboratorio, todo lo que acabe en orio y que no sea malsonante. A ver, esta pregunta viene al hilo porque Martín Z me pregunta qué ventajas tenía el eje rígido de Dion y por qué ya no se usa. Es muy sencillo. La ventaja era que, como os digo, cuando no había suspensiones multibrazo, era la forma de conseguir que las ruedas fueran completamente perpendiculares al suelo, porque era como un eje rígido, pero no tenía el peso del diferencial sobre el eje, que el diferencial iba anclado en la carrocería. Bueno, como lo habéis visto en las imágenes que os ha puesto Rodrigo, seguro que lo entendéis. ¿Por qué no se usa? Porque las modernas suspensiones multibrazo pueden hacer que el coche, cuando se comprime, coja caída por negativa, que cuando se apoya coja convergencia. Puedes hacer con la longitud de los brazos y la flexibilidad lo que quieras y son mucho mejores. Por eso ya ha caído completamente en desuso. Adriano Carpio me pregunta que si para cambiar de color un coche es necesario desmontarlo entero. Vamos a ver. Para cambiar de color un coche bien, está claro que hay que desmontarlo entero, porque si no te va a quedar, cuando abras el capó se verá un color o el interior, es una chapuza. Hay gente que hace lo siguiente, para no tener que desmontar absolutamente todo, lo que hace es que el vano motor o incluso el interior, si es un coche de competición, lo pinta negro mate y cambia solo el color exterior. No me cuentas si lo que quieres hacer es una restauración o sencillamente es un coche que tienes para tandas o de carreras y le quieres cambiar el color. Pero si es un coche clásico que quieres restaurar, quieres devolver al color original, no hay más remedio, si quieres hacerlo bien, que dejar el chasis desnudo y pintarlo entero. Y ya hemos llegado al final de este vídeo de 0 a 100, ya veis que he traído las revistas, me las he leído todas, aunque no lo creáis, y he aprendido un montón, porque además es que no solo me divierto mucho, es que aprendo un montón. Pero bueno, quería saber si os ha gustado esta historia, estoy convencido que muchos de vosotros no la conocíais. Si tenéis más dudas,
Bueno, aparte de tener la revista, tenéis el consultorio, tenéis los comentarios, dándonos un like y ya no me enrollo más. Sabéis que tenemos vídeos de motos en Moto 1, sabéis que tenemos podcast y sabéis, sigo intentando convencer a Rodrigo que se ríe y dice que no con la cabeza, pero yo quiero que dé la cara cuando lleguemos a los 500.000, pero dice que no. Bueno. Estoy en busca de captura, hombre. Está en busca. Lo dice en broma, pero lo mismo es verdad, ¿eh? Nunca se sabe. Bueno, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.